por estar atentos a la presentación. Como les comentaba, vamos a usar el chat para cualquier pregunta. Eh, se escucha, después se escuchó el video, bueno, bárbaro. Después lo ponemos a lo último, todo seguido. Así que, bueno, vamos a ir dándole la presentación. Cualquier duda, consulta, me van colocando en el chat y la vamos a ir evacuando, ¿sí? Después yo les voy a mandar la presentación. Estamos grabando este webinar, así que después les mando el link. Bien, empecemos. Vamos a hablar de lo que es POL, ¿no? Passive Optical LAN. Que estamos diciendo de que es una tecnología que no es nueva, porque ya se está implementando en, en fibra hacia la casa, pero es nueva para la parte de networking. Antes de entrar en lleno a lo que es la tecnología, les quería dar una introducción por los que no nos conocen. Saicel es una empresa de fondos taiwaneses. Está fundada en el 89. Trabajamos con telcos desde el año 89. Tenemos más de 1.500 empleados en el mundo y tenemos 35 oficinas globales. Acá en la región de Sudamérica tenemos tres oficinas, en Brasil, Colombia y Argentina. En Argentina estamos trabajando desde el 2000 ininterrumpidamente. Tenemos en esas oficinas tanto la parte comercial como la parte técnica de soporte. Y nosotros trabajamos con distribuidores, partners y canales. Por lo tanto, de esa manera nosotros podemos supervisar y además soportar cualquiera de los mercados, ¿sí? Nuestro mercado principal es el de telco, como les venía hablando, desde el 89 estamos trabajando en ese mercado y fuimos ganando mercado y hoy estamos en prácticamente todos los mercados de telecomunicación. Entrando un poco más en lo que es la tecnología POL, antes de hablar de la tecnología, vamos a conocer un poco el negocio, ¿sí? Como les decía, hay distintos mercados y distintos enfoques. Para lo que es networking, ¿sí? Podemos decir que en una empresa el presupuesto, ¿sí? Tenemos un 40% de software, tenemos un 60% de hardware, que eso está bajando por el tema de la cloud y que todo se está poniendo en la cloud, pero digamos que es el 60%. Y de cableado es el 5%. Es decir, el cableado solo es el 5% del total del costo. No digamos que es despreciable, pero digamos que dentro de lo que invierte la empresa, el 5% es bastante reducido. Pero ¿qué pasa? Vemos que los problemas, el 65% de los problemas es del cableado. Primero por interferencias, luego por el tema de los movimientos internos de la empresa, luego de las certificaciones. Cuando vos tenés un cableado que está trabajando, ¿no? Sobre todo el UTP, que está trabajando con poca tensión, es una cosa, y si no está instalado como corresponde o aterrizado como corresponde, cuando empiezan a sumar más gente, más necesidad de velocidad, empezamos a encontrar problemas. De hecho, vemos que en el cableado estructurado empezamos de categoría 5 en la década del 90 y hoy tenemos categoría 8. Y por más que desde el 90 te decían que te daban 25 años de garantía o 25 años de vida útil, vemos que no es así, porque hay que ir
renovando nuestro cableado para poder tener la posibilidad de tener más ancho de banda. Por lo tanto, la inversión es 5%, pero los problemas son el 65%. Lo que digo que estamos trabajando con una pirámide invertida, ¿sí? Recuerden que el cableado, ¿sí? Estamos hablando del nivel físico. En esta charla vamos a hablar del nivel físico y del nivel de enlace de datos, que sería y pisando un poquito el nivel de red, ¿sí? Pero vamos que es como una pirámide invertida. ¿Por qué? Porque tenemos los 65% de los problemas y una inversión del 5%. ¿Se escucha bien? Va. Cualquier cosa me van avisando. Entonces, ¿por qué fibra óptica? Ya empezamos a hablar un poco de esto recién, ¿no? Del tema de que hoy por hoy, primeramente, bueno, vamos a seguir acá, pero hoy por hoy te dicen que es a prueba de futuro. ¿Qué es a prueba de futuro? Que no tiene límite el ancho de banda. Lo que nos limita a nosotros es los equipos activos, pero la fibra no tiene un límite, ¿sí? Porque como es a través de luz, si ponemos equipos que manejen mayor ancho de banda y tengo un manejo de señales más rápido, vamos a tener mayor ancho de banda. Por lo tanto, el ciclo de vida es muchísimo más alto que el UTP, que es cobre. Ni voy a hablar de lo que es partensado tipo BDSL o ADSL en esta charla, ¿sí? Confiabilidad del medio es mayor que el cobre porque no le afecta interferencias de ningún tipo. Bajo costo porque la fibra hoy tiene menores costos de fabricación y además, como se está vendiendo más que el UTP, tiene mejores costos, por lo tanto es más económico. Y es mucho más flexible porque, sobre todo para instalarlo, ya vamos a ver que hay nuevas normas de fibra óptica que lo que nos permiten es usarlo con una posibilidad de cableado como un cable de cobre o inclusive con mejores prestaciones a la hora de instalarlo, ¿sí? Y se puede tirar o jalarlo con más fuerza, podemos poner más cables en un caño de 1 pulgada, que puede hasta llegar a tener más curvas que que un cable UTP, por ejemplo, categoría 6A blindado. Acuérdense que acá no necesitamos blindarlo porque no le afecta la interferencia externa. Marcelo, ya tenés el audio, ahí vi que dijiste que perdí el audio. El resto me escucha bien. Por lo que el usar fibra nos resguarda de un montón de problemas que hoy tenemos. Inclusive en la industria, se llama industria 4.0 porque está aumentando el manejo de señales en la parte industrial, ¿no? Hasta hace unos años teníamos automatización, informática y electrónica, y hoy ya tenemos los sistemas de interconexión, ¿sí? Los que son IoT, pero no para las casas, sino para las industrias. Que todos estos, más allá de que muchos usan Wi-Fi, necesitan estar conectados a través de fibra, por los ruidos electromecánicos, los ruidos que hay en una fábrica. Por lo tanto, no solamente hay que usar fibra óptica, sino hay que elegir la mejor tecnología. Y la mejor tecnología para lo que es el despliegue de fibra óptica hoy por hoy es Passive Optical LAN, que es una red punto multipunto, ¿sí? Punto multipunto, a través de fibra óptica y que de extremo a extremo es pasivo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos un equipo central, ¿sí? Que se llama OLT,
y un equipo individual por puesto de trabajo que se llama ONT. Vemos que también pueden ser compartidos, pero digamos, vamos a empezar de la forma más fácil que decir. Tenemos un equipo central y tenemos un equipo puntual por puesto, ¿sí? Que se llama ONT. Y desde ese punto central, que es donde estaría nuestro centro de cómputo, donde tendríamos nuestro router y nuestra salida, por ejemplo, hasta el puesto de trabajo, todo lo demás, todo ese cableado interno, que es pasivo y en fibra óptica al 100%, se llama ODN, ¿sí? Que es la red de óptica distribuida, ¿sí? Totalmente pasiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea pasiva? Que no necesitamos ningún equipo intermedio que la tengamos que energizar. ¿Sí? Todas las divisiones que nosotros tengamos desde la OLT a la ONT van a ser divisiones pasivas, por lo tanto ninguna va a necesitar energizarse y no va a tener que necesitarse, no va a necesitar tener un rack particular para eso. Continuamos. La tecnología que se usa para poder distribuir la señal sin ningún equipo pasivo, activo en el ODN, ¿sí? Entre la central, la OLT, y el puesto de trabajo, ONT, se llama GPON. ¿Sí? GPON tiene la particularidad de tener un puerto, el cual podemos dividir por puerto hasta 128 puestos de trabajo. Ya después vamos a ver si es mejor 128, 64, 32, 16 o algún promedio de ellos. Pero para empezar, digamos que por puerto podemos manejar hasta 128 clientes, ¿sí? 128 puntos de trabajo. Cada puerto, ¿sí? Dispone de 2500 mega de bajada y 1200 mega de subida, es decir, 2.5 gigas de bajada, es decir, repartidos en estos 128 y repartidos para la subida 1200 o 1,2 gigas. Todo es fibra óptica monomodo, no estamos acostumbrados en el mercado de empresa, enterprise, usar monomodo, pero para esta tecnología vamos a usar fibra monomodo y todo, como dijimos, todas las conexiones entre la OLT, que es la central, y la ONT, que es el puesto de trabajo, fibra óptica. ¿Hasta ahora se me escucha bien? Me avisan si hay alguna consulta, ¿sí? Y acá lo que yo les quería decir antes de empezar más puntual en la tecnología es el futuro de esta tecnología, porque nosotros tenemos que invertir. Nos encontramos primero y principal con una tecnología nueva, por lo tanto hay que cambiar del UTP que venimos trabajando del año 90 a fibra óptica. Entonces, ahí ya tenemos un umbral de problemas, digamos. Y hay que convencer al cliente. Y después es el futuro que podemos tener con esta tecnología. Cableado estructurado, por lo menos ya sabemos que por lo menos viene de hace 30 años. Y esto, ¿cuánto más? Bueno, para esto nosotros les podemos decir que hoy por hoy lo que se está trabajando es con GPON. Pero ya tenemos equipamientos con XGPON, que el puerto, en vez de trabajar en 2,5 GB, podemos trabajar en 10 gigas, ¿sí? 10.000 megas de bajada. ¿Sí? E inclusive ya hay equipos con la posibilidad de trabajar con 40 gigas de bajada con distintas frecuencias. ¿Sí? Hoy por hoy, sinceramente, lo que se está vendiendo y lo que se está instalando es GPON, ¿sí? Pero ya hay equipos de 10 GPON, de hecho, Sicer tiene equipamientos de 10 GPON que se está usando en la parte de telco, y se está desarrollando la de 40 GB. Por lo tanto, el futuro ya hay, ya tenemos equipamientos y normas aseguradas que esto va a seguir creciendo.
Acá yo les voy a dejar un cuadrito, más o menos un resumen de los estándares, que ya están los estándares fijos, ya se está trabajando sobre los estándares, lo que es XGPON 1, XGPON y los anchos de banda que van manejando, ¿sí? Estos anchos de banda se van manejando, van a poder trabajar todos en el mismo cableado, ¿sí? Es decir, que la fibra óptica en la que ustedes van a empezar hoy a invertir se va a usar tanto en GPON como en XG-PON, como en XGS-PON, como en NG-PON2, ¿sí? El mismo cableado de fibra óptica. Por lo tanto, lo que nosotros decimos que la fibra óptica, el tendido que hoy vamos a hacer, nos va a servir mínimo entre 20 y 25 años reales, porque no importa los sucesivos estándares que vengan, siempre se va a usar la misma fibra. Inclusive se van a poder usar con la misma fibra, es decir, no otra fibra en el mismo tendido, sino en el mismo pelo de fibra. ¿Cómo es esto? Porque vamos a usar distintas lambdas, que serían equivalentes a frecuencia en la parte eléctrica, por lo tanto no nos van a superponer las señales, por lo tanto vamos a tener perfectamente la posibilidad que en una misma red podamos tener distintas tecnologías, con por supuesto distintas frecuencias. De hecho, hoy ya se está usando tanto GPON como como GS-PON o XGS-PON, que es simétrico de 10 GB de bajada con 10 GB de subida, ¿sí? Por lo tanto, esto lo que nos da es nos asegura a nosotros un futuro para esta inversión, ¿sí? Y ahora sí, ahora vamos a entrar un poco en lo que es la arquitectura de una red PON para conocerla bien y poder ir haciendo la comparación con lo que nosotros ya sabemos y tenemos más claro, que es la parte de UTP. Primero y principal tenemos en el centro de, no sé, bueno, como les dije, si hay alguna consulta o duda, me la ponen directamente en el chat, yo paro y lo respondo. Y no esperen hasta el final. Por ejemplo, en la central, en donde nosotros tenemos para ubicarnos la salida, donde tenemos el gateway, donde tenemos los servidores, nosotros tenemos la OLT. Esa OLT a nosotros nos va a servir como enlace de capas superiores y de salida hacia el mundo externo, vamos a decir así, y la interfase para nuestro mundo LAN. Después vamos a hablar un poco puntual de la OLT, comparándolo con un switch de capa 3 o capa 4, y qué es lo que podemos hacer y qué cosas más podemos hacer con una OLT que con un switch. Ahora lo que voy a extenderme un poco primero es en lo que es la arquitectura en sí de la red. Después tenemos lo que es la bandeja de fibra óptica. Como verán, no tenemos ninguna cuestión de cobre. De ahí salimos con fibra óptica a nuestra bandeja, que está dentro del ODN, ¿sí? Acuérdense que es la red pasiva de fibra óptica, y esta distancia entre la OLT y la última ONT es de 20 kilómetros, ¿sí? Por lo tanto, dentro de un escenario empresarial, ya sea campus, ya sea un conjunto de edificios, en una ciudad o a lo largo de una ruta, vamos a tener todo sobre la misma LAN y salida sobre la misma OLT. ¿Sí? Tenemos 20 kilómetros de distancia que podemos manejar nuestros ONT. Siempre se hace a través de monomodo, ¿sí? Recordando que la fibra monomodo lo que tiene es un núcleo de 9 micras, ¿sí? La cobertura es siempre de 125 micras como la multimodo, pero el núcleo es de 9 micras, es mucho más chico
que la fibra multimodo, y por ser más fina, más chico el núcleo, tiene menores pérdidas. Una pérdida alrededor de, por ejemplo, de una fibra multimodo OM4 de más o menos unos 2,5 dB por kilómetro, mientras una monomodo estamos hablando de 0,35 dB por kilómetro. Por esto mismo nos permite tener unas distancias muchísimo mayores la fibra monomodo. Micras son, una micra es 1/4 de milímetro, que es como se mide el núcleo. Ponele como que si fuera un caño, ¿sí? Y yo en vez de hablar de pulgadas, hablo de micras, porque es tan pequeño que no podríamos hablarlo en pulgadas. Para que tengan una idea, un pelo tiene 80 micras, más o menos, ¿sí? De diámetro. Acá estamos hablando que el núcleo de la fibra tiene 9 micras, ¿sí? Eh, no, no, no. No, no, no. De hecho, yo te digo, acá me pregunta Pablo, yo estoy respondiendo sin decir la pregunta, si por una cuestión de costos podemos poner una fibra multimodo. No, no, no se puede poner una fibra multimodo, por esto que es lo que yo te digo, por la pérdida de la distancia de la fibra. Pero te digo, una fibra monomodo es más barata que una multimodo. Por lo menos acá en los países que me toca manejar, que es el Cono Sur, que es Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. El costo de la fibra monomodo es más barata que la multimodo. También por un tema de cantidades, ¿sí? Eh, sí, acá me dice Verónica, ¿sí? Que la fibra mm, multimodo es más cara que la monomodo, sí, exactamente. Entonces, mm, por lo tanto, después, ¿sí? Entonces tenemos la fibra monomodo, eso quedó claro. Después otro de los componentes que hay en una arquitectura PON es, eh, bueno, es splitter. Pero antes del splitter lo que yo les quería hablar acá es que cada puerto PON sale un pelo de fibra. Y sobre ese pelo de fibra, ¿sí? Se divide la señal a través del splitter. Para que haya distintas señales en un mismo pelo de fibra, se usa una técnica que se llama WDM, ¿sí? Que es la multiplicación por división de longitud. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una señal desde la OLT a la ONT y en una lambda o frecuencia, que es la 1490 nanómetros, así es como si fuera hertz, ¿sí? Acá esto es nanómetros, y de subida, desde la ONT a la OLT, es 1300 nanómetros, ¿sí? Entonces son dos frecuencias distintas en un mismo pelo. La técnica WDM no es nueva, de hecho la usamos bastante en lo que son media converters, que es mandar la señal de bajada y de subida, es decir, de transmisión y de recepción, por el mismo pelo de fibra, y no usamos dos pelos de fibra. Por lo tanto, acá nos estamos ahorrando un montón de pelos, ¿sí? En comparación de una implementación de media converter, que sería un pelo para cada escritorio, digamos. Acá es un pelo en la cual vamos a llevar distintas señales y no vamos a necesitar desde la salida de la OLT un pelo hasta la ONT. ¿Sí? Tengo una pregunta, a ver. Es 1000 veces menor de 1 milímetro, nos dice Verónica. Sí, sí, exactamente. Entonces, después, esa señal que viene de un solo pelo de fibra, ¿sí?
la tenemos que dividir para poder llegar a esos 128 teóricos que yo les decía al principio. Para eso necesitamos un equipo, ¿sí?, en el cual tome esa señal y la divida. Ese dispositivo, ¿sí?, se le llama splitter. La OLT, John, es la que hace el WDM. El WDM es la técnica donde vos colocás la señal en una misma fibra y podés recepcionar por el mismo medio, por la misma fibra, otra frecuencia, ¿sí? Por eso es una multiplexación. Es decir, lo que quiero que quede bien claro es que la señal sale por una sola fibra, ¿sí? Tanto la de transmisión como la de recepción, ¿sí? En distintas frecuencias, y eso se hace a través de WDM, que es esa técnica. Para poder dividir esa señal en muchas fibras, en las cuales cada fibra va a llegar a cada escritorio, se usa el splitter. El splitter es un elemento pasivo, ¿sí? Hay dos clases de splitter, el funcionamiento es el mismo, la diferencia es el tamaño. Estos son PLC, que son los más chiquitos, y los FBT tienen el tamaño de una caja de cigarrillos, más o menos, que lo que hacen es dividir la señal, ¿sí? Por eso se llaman splitter, o divisores ópticos. Lo que hace es, toma la señal de un pelo, la divide hacia dos pelos, y esta la divide hacia otros dos pelos, y esta la divide hacia dos pelos. Por eso tenemos, en este ejemplo, tenemos una entrada, si ven mi cursor, una entrada y 8 salidas, ¿sí?, que se van abriendo de a dos, ¿sí? Por lo tanto, cada separación, cada división que haya, perdemos 3 dB. Es decir, el decibel es una nomenclatura en la que usamos para, en electrónica y en fibra óptica, para magnificar las pérdidas, ¿sí? No hablamos ni de corriente, no hablamos no hablamos de ohms, sería lo mismo, pero lo usamos dB. Entonces, por cada división, ¿sí?, piensen en un caño de agua, yo le pongo una bifurcación, va a ir la mitad para un lado y la mitad para el otro. Esa pérdida, ¿sí?, el 50%, en fibra óptica es 3 dB. Por lo tanto, si nosotros, sí, cuando yo hablo de la fibra, hablo de un solo pelo. Sale un solo pelo, pongo un splitter, por ejemplo, una entrada, dos salidas, que se le denomina 1-2, ¿sí?, perdemos el 50%. ¿Por qué? Porque es como el caño, ¿sí? El caño de agua viene de 1 pulgada, pongo 2 de media pulgada, por lo tanto, en esa media pulgada acabo de perder el 50% de caudal de agua, vamos a decirlo así. Y por cada bifurcación que yo pongo, ¿sí?, pierdo 3 dB. Por lo tanto, cada vez que divido más la señal, tengo más pérdida, ¿sí? No es, acá me pregunta Gonzalo si 8 es el máximo que yo puedo dividir un pelo. No, como máximo vos podés dividirlo en 128. El problema, ¿cuál sería el problema? El problema es que por más divisiones vos haces, más pérdida tenés. Y esos 20 kilómetros supuestos que yo te dije al principio, se van achicando, porque yo al tener más pérdida, tengo menos distancia, ¿sí? A ver, acá tengo otra pregunta. Uniformidades. Uniformidad. No sé lo que me querés consultar, Daniel, con uniformidad. El tema es que con el splitter vamos a dividir la señal, ¿sí? En cantidades iguales, ¿sí?
Sobre la tabla, lo que quiere decir acá es que pierde, lo que vos tenés que ver es pérdida de inserción, ¿sí? Que por cada división eh, eh, pierde 3,5. La uniformidad es el diámetro de la fibra. Siempre hay un ¿cómo se llama? Una pequeña pérdida, que la uniformidad, es decir, el diámetro de la fibra, por supuesto, no es perfecta, porque nunca es perfecto todo, ¿sí? Entonces, a veces está más achatada, no es tan diámetro, ¿sí? Pero eso es algo irrelevante, sino lo puse porque se saca, te viene en la hoja de datos. Esto es muy estándar, pero lo que nosotros tenemos que ver en una hoja de datos es que en un splitter 1,2 se pierde 3,7. 3 es la parte física y el punto 7 es porque tiene los conectores, tiene fusiones internas, entonces por eso se pierde un poco más. Para un splitter 1,4, es decir, una salida y una entrada y 4 salidas, perdemos 7 dB. Y así yo puse hasta 64, ¿sí? Eh, expresado en dB, sí, 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 por supuesto. dB es por las pérdidas. Exacto. Vos usás, acá me pregunta Pablo, si un splitter tiene distintas salidas. Sí, sí. Podés tener 1,2, 1,4, 1,8 y así, ¿sí? Hasta 128. Pero bueno, acá vamos a hablar hasta 64 porque 128 no tiene razón de ser y ahora después les voy a explicar por qué. La cantidad de puestos, sí, vos podés tener montones de puestos, pero por puerto PON podés manejar hasta 64. Teóricamente es hasta 128, prácticamente es hasta 64. Después lo voy a explicar un poquito mejor así. ¿Mm? Vamos a ir avanzando. ¿Mm? Acá es lo que yo les quería mostrar. Como de un pelo de fibra, podemos manejar hasta 128 salidas. ¿Sí? Después puedo tener 2 puertos, 3 puertos, 4 puertos. ¿Sí? Pero por puerto, ¿sí? Son 128, hasta 128, vamos a decirlo así. ¿Mm? Y yo puedo poner un splitter, que sería el C, ¿sí? Que me va a consumir 23 dB. En GPON se habla de presupuesto óptico. El presupuesto óptico es el máximo de pérdida que yo puedo tener para que funcione la última ONT. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto yo puedo gastar? Yo puedo poner, por ejemplo, fibra óptica, conectores, fusiones, splitter, hasta 28 dB de pérdida. ¿Sí? Si yo hago la sumatoria de todas mis pérdidas y me da más de 28 dB, es porque yo no voy a poder llegar hasta esa ONT. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos y ponemos un solo splitter, estos dos no ponemos ni F ni I, y hago 128, un splitter de 1, 128, ¿sí? Lo que yo voy a tener una pérdida total de 27 dB manejando siempre un margen de 3 dB, ¿sí? Que eso se deja por si las dudas, vamos a decirlo así, un 2,7 kilómetros teóricos de distancia hasta la última ONT. ¿Mm? Vamos a ver las preguntas, que tengo varias preguntas. A ver, este tema siempre da para... Acá me pregunta John, ¿cuál es eh, el recomendado para división? Está entre 32 y 64 y no te lo da la potencia, sino te lo va a dar el ancho de banda, que eso es después lo que les voy a comentar. Pero entre 64 y 32 divisiones por puerto. ¿Sí? La tecnología da hasta 128.
Las distancias negativas serían que no llegaría, ¿sí? Esa sería es decir, que si yo pongo una división de 2 de splitter de 8 y uno de 2, la sumatoria de las pérdidas me da más de 28, por lo tanto, menos 0,5, menos 5,4, ¿qué quiere decir? Que no va a llegar, ¿sí? Es un ejemplo para ver la negatividad de lo que yo estoy diciendo, ¿sí? No funcionaría la línea 2 y la línea 3, ¿sí? Por eso yo siempre les comento 32, ¿sí? 18 kilómetros, 64, hasta 8 kilómetros. Estamos hablando para dentro de un edificio, por lo tanto este cálculo ni siquiera se hace, porque estamos hablando de un ambiente de oficina, ¿sí? O de campo. ¿Cuál es el cálculo? Siempre se hace con el peor cálculo, y el peor cálculo es con el cual la pérdida de fibra sea mayor. Y la mayor pérdida de fibra es en el lambda de 1310, ¿sí? Por más allá de que yo dije que la OLT transmite en 1490, la ONT transmite en 1310. Si en 1490 me llega, pero en 1310 no se hace la transmisión. Por lo tanto, siempre se tiene que calcular por la peor, y la peor es 1300 nanómetros, que es una pérdida de 0,35 de promedio, ¿sí? Bien, vamos a seguir. ¿Sí? Entonces, acuérdense, el presupuesto óptico es la pérdida máxima que yo puedo tener. La pérdida máxima de esta tecnología en clase B+, que sería el transceiver que se usa, es 28 dB. Hay transceiver de mayores. Claro, bueno, el C, acá José me dice, es para SFP C+, no, C+, es 32 dB. Pero siempre se hace el cálculo en B+, porque las ONT son B+. La OLT generalmente tienen transceiver de C+, pero las OLT son siempre B+. Por lo tanto, yo recomiendo hacer el cálculo como en el 100% de B+, más allá de que yo use un transceiver de mayor potencia, ¿sí? Que por lo tanto tendría mayor budget óptico, ¿sí? Presupuesto óptico. Después tenemos las cajas de piso, donde irían estos splitters. Y acá es donde empezamos a ver que lo que quiero ir comparando con el UTP, vos acá, esta sería una caja, esta es una caja, saqué una foto de internet, pero tenés cajas de piso, cajas en techo, ¿sí? Distintas opciones para poner los splitters. Los splitters se equiparan a lo que serían los switches. La inteligencia del switch la tiene la OLT y la ONT, que están en los extremos. Pero en el medio, ¿sí? Iría el splitter. Por lo tanto, vos necesitas un rack, ¿sí? Fíjense que estas son cajas en las cuales se pueden poner por piso, ¿sí? Y traer toda la fibra a estas cajas, y que no necesitamos el espacio de un rack. Por lo tanto, la habitación destinada al rack no la necesitamos, y eso se puede usar para otras cosas. Ahí nos estamos ahorrando un montón de problemas. La electricidad, el aire acondicionado si se necesita, la seguridad, porque esto se puede poner bajo llave, bajo el piso, nadie lo toca. No se necesita mantenimiento porque no es un equipo activo, ¿sí? Después tenemos la fibra que va hacia el puesto, ¿sí? Entonces tenemos la fibra que va hacia el puesto, tiene que ser tan flexible o más que un UTP para poder pasar por pisoducto, cañería, cable canal,
bandeja portacable, ¿sí? Y para eso tenemos una fibra relativamente nueva para el mercado empresarial, que es la fibra G657, por supuesto es monomodo, porque dijimos que todo esto es monomodo, ¿sí? Que tiene la posibilidad, acá espero que se vea bien, los diámetros. Este es un cable categoría 6, ni siquiera es categoría 6A, ¿sí? 6, es decir, que no está blindado. Miren acá, esta es la fibra óptica y estos son los 4 pares, ¿sí? Acá son 2 clases de cable Bending Loss Incentive, que es que sería la baja pérdida por curvatura, que es el que se usa para llegar a los puestos. Esta misma fibra, sin tener pérdidas, o manteniendo la pérdida normal, que es esos 0,35 dB por kilómetro que yo les decía, se puede doblar hasta 5 milímetros. ¿Sí? Mucho más que el cable UTP. El cable UTP, si ustedes ven acá en el medio, tienen una división que es para que los cables estén a una distancia determinada, para que cuando nosotros tomemos con el certificador no haya Flex o NFlex y todo eso que son las pérdidas por inserción de ruido entre pares, entre 2 pares en un par, etc. Acá eso no lo tenemos, porque recuerden que la fibra óptica no lo tiene, ese problema. Por lo tanto, podemos pasar la fibra óptica por el mismo ducto que se pasaría un UTP. Pero con la mejoría de que no lo podés poner al lado de un Syntenax o de un cable de cobre, de electricidad, de media tensión, y no pasa nada. ¿Sí? Ni hablar si es 220, menos que menos. Y por último tenemos las ONT, que las ONT son interfaces, ¿sí? Interfaces en las cuales tienen una inteligencia media o prácticamente nula, todo se maneja desde la OLT, como habíamos dicho, con distintas interfaces. Tenemos Wi-Fi, tenemos RJ45, tenemos SFP, para ponerlo en un switch, por ejemplo. Un switch podría ser un switch industrial, o una máquina determinada que tenga un SFP. Wi-Fi, FXS para lo que es voz, etc. Es decir, hasta tienen la posibilidad de tener RF, ¿sí? Es decir, poder poner radiofrecuencia. Así que es una interfaz la cual nosotros vamos a elegir según la necesidad. En una oficina seguramente vamos a elegir ONTs que tengan Wi-Fi algunas, otras que tengan RJ45, algunas que tengan RJ45 con PoE, en fin, distintas soluciones para nuestras necesidades. Si yo hago la aclaración de media tensión por algo en específico, es que no, lo que quiero decir es que con la fibra óptica no hay una interferencia. Si nosotros ponemos un cable UTP junto a cable de 220, esa 220 volt o 120 volt, lo que hace es el campo magnético se mete en el cable UTP y por lo tanto baja el ancho de banda porque incrementa el ruido, ¿sí? En la fibra óptica esto no pasa, por lo tanto yo puedo poner una fibra óptica al lado de un cable de 110, no pasa nada. Y si lo hago con media tensión o alta tensión, tampoco pasa nada. A eso me refiero. ¿Sí? Voy por lo absurdo, ¿sí? Voy por lo máximo, que no pasaría nada. Entonces, la ONT es una interfaz, que vamos a elegir la interfase necesaria según la necesidad que tengamos. Por lo tanto, acá está el portfolio de normas de ANSI-TIA, más allá de que ANSI-TIA solamente habla de fibra óptica en el apartado 568.3D, que incorporó hace unos años, 8 creo, la parte de monomodo. Sí, antes hablaba muy, la pasaba por arriba, hoy está tipificada, no habla de esta tecnología, pero las especificaciones
568 o 569, que sería la parte de canalización para cableado estructurado, la fibra óptica con la norma G657 la puede usar perfectamente. Por lo tanto, podemos definir las entradas, los vacuum, el cable horizontal, todo como si fuera cableado estructurado, pero con fibra óptica. ¿Sí? Por ejemplo, acá está el subsistema de cableado genérico, que lo habla en la 568.0D. ¿Sí? Por lo tanto, en UTP nosotros tenemos un switch que conecta a través de fibra óptica, puede ser tanto multimodo como monomodo, pero generalmente es multimodo con otro switch, y ese switch puede estar conectado con otro switch a través de fibra óptica, y ese tercer último switch, que sería el subsistema de cableado estructurado con cobre, no más de 100 metros, hasta la roseta, con un patchcore hacia la PC, ¿sí? Este es el subsistema que sale en la norma, lo podemos reemplazar e equiparar con lo que es fibra óptica de un modo muchísimo más, más sencillo. Tenemos la OLT en una punta, la fibra óptica y los splitters que nos dé el cálculo, 3 splitters, por ejemplo, sin ningún inconveniente, o 2 splitters, ¿sí? Si queremos respetar estos subsistemas. Tenemos la roseta, la ONT y el patchcore de UTP hacia la PC. Y la distancia entre la OLT y la PC, o la ONT, vamos a decir así, es de, podría llegar a ser, como vimos, según la cantidad de splitter que podamos poner, va desde un promedio de 5 kilómetros hasta 20 kilómetros. ¿Sí? Con el UTP eso es imposible. De hecho, podríamos tener desde cualquiera de los splitters 8 kilómetros, que para un edificio, para un campus, es suficiente. A ver, acá tengo algunas consultas. Alarmas conectadas a líneas telefónicas, ¿puede funcionar? Sí, a través de fibra óptica con el protocolo de voz sobre IP. De hecho, vos podés ir con voz sobre IP hasta la ONT, ¿sí? Y por eso digo que hay que elegir la ONT, la interfaz que más nos convenga. O lo trabajamos con FXS, que vos salís con una señal analógica y podés poner un teléfono común, o podés poner un sensor o cualquier cosa que vos estés manejando hoy por hoy con una línea telefónica común, o podés sacar el teléfono o la línea telefónica por voz sobre IP a través de un RJ45. Y ahí tendrías que poner un teléfono IP. Cualquiera de las dos se puede hacer. Lo único que tenés que elegir es bien la interfaz, es decir, la ONT. Y acá vemos un poquito mejor la parte tradicional de LAN y de POI. Acá tenemos un switch core con distintos switches para después de acá ir a 100 metros como máximo hasta el puesto de trabajo, y con POI lo que hacemos es tenemos un OLT, todo lo que es pasivo, ¿sí? Splitters, los que querramos, según lo que nos permita nuestras pérdidas, ¿sí? Y la ONT por puesto o por conjunto de puestos, porque las interfaces pueden tener distinta cantidad de puertos. Por ejemplo, nosotros, podemos tener de un puerto o de 4 puertos, y de 4 puertos podemos usar o 2 o 4 escritorios, o 4 máquinas. ¿Sí? Generalmente cuando hay unas islas de 4 escritorios, hoy por el tema del coronavirus no está muy bien visto, se está separando, pero me imagino que después va a volver a la normalidad. Podemos usar un ONT con 4 escritorios, por ejemplo. ¿Sí? Sí, yo, John, voy a mandar el link de esto que está grabado. ¿Cómo funciona? Bueno, ya vimos un poquito, ¿sí? De la OLT a la ONT van en una frecuencia, que es la 1490 nanómetros, la subida es de 1310 nanómetros, esto por supuesto no es Ethernet, acá no hay colisiones, por eso se usan dos frecuencias distintas, acá no hay, se usa, ven, acá tenemos la bajada, es como si fuera un broadcast, y la subida está dimensionada por slot de tiempo para que no haya colisiones.
y eso todo lo maneja la OLT. ¿Sí? Una limitancia, como vimos, es la distancia, ¿sí? Y nos permite como máximo 128, pero vimos que realmente la división en 64 sería el punto máximo normal. ¿Sí? Eso nos da la limitancia por pérdida, vamos a decirlo así. Ahora vamos a ver la limitancia por ancho de banda. ¿Qué pasa? Yo tengo en un puerto, ¿sí? 2400 megas de bajada y 1200 de subida, ¿sí? Esto está mal, no sé por qué está mal, si yo lo voy a corregir. Sé que me lo olvidé de grabar. De 2400 megas de bajada y 1200 de subida. Acá estamos hablando de un pelo de fibra, donde acá tenemos un splitter, ¿sí? Donde acá tenemos la fibra óptica G657 que va por la cañería, una roseta y una ONT. Entonces, si nosotros hacemos 2400 megas, ¿sí? Y lo dividimos por 32, vamos a tener que por ONT tenemos 75 megas, ¿sí? Dedicado, estamos hablando, dedicado, sin ninguna latencia porque no hay ningún equipo activo en el medio. No hay equipos activos en el medio, por lo tanto no hay latencia, no hay inspección de paquetes, no hay nada. Es desde la OLT que puede estar a 8, 9, 10, 11, 15 kilómetros y la ONT que nosotros tenemos la máquina. Tenemos 75 mega puro. Acá hago un paréntesis y yo puedo manejar por cliente, por computadora, por usuario, el ancho de banda que yo quiero darle, cosa que con el switch no lo puedo hacer. Después lo vamos a hablar un poquito mejor rápidamente. Pero si yo parto y divido genéricamente a todos por igual, puedo mandar hasta 75 megas sin ninguna latencia directamente de la OLT a la ONT. Y en la ONT tengo puertos de 1 GB. Por lo tanto, puedo llegar hasta la computadora con 1 GB de ancho de banda, como cualquier switch de 1 GB. ¿Sí? De ahí yo puedo colgar un access point, puedo colgar un switch, si fuese necesario, ¿sí? Un switch industrial. Por lo tanto, si yo divido por mayor cantidad, por 64, por ejemplo, vamos a tener 30 y pico de mega por ONT. Y si yo lo hago por 128, voy a tener 19 megas. Entonces, tenemos que usar un equilibrio, ¿sí? Para decir, bueno, si yo divido por 32, voy a llegar alrededor de 75 megas dedicado por ONT, en la cual yo después a cada usuario le puedo dar más o menos ancho de banda, y sin ninguna latencia. Y al usuario le puedo llegar a, si quiero, hasta 1 GB. A ver, acá tenemos una pregunta. Porque como se llama, desde la ONT, la ONT tiene puertos RJ de 45 de 1 GB, no de 100. Entonces, de la ONT a la máquina tenemos 1 GB. Y después tenemos dedicado, si es dedicado, 75 megas, no dividido, ¿sí? Dedicado. Esto se hace a través de frame GEM, no Ethernet, ¿sí? Es otra concepción, como no es una sola trama Ethernet, sino el Ethernet le encapsula en una trama GEM y después una trama GCT, que no vale la pena en este momento charlarlo, pero lo que quiero decirles es que esto no es Ethernet. Esto se maneja a través, en la ONT hay unos pequeños buffers, ¿sí? Que nosotros configuramos y así le damos la prioridad para las comunicaciones, y la ONT le va a decir a la OLT cuánto espacio necesita para enviar la información, y la OLT le va a decir a la ONT cuánto tiempo tiene disponible para esa información. La OLT es el cerebro de esta red. Por lo tanto, nunca hay colisión. Al no haber colisión,
y no hay equipos en el medio activos, el ancho de banda es prácticamente dedicado. Es, es mucho mayor que tenerlo a través de un switch. Y como le dije, la bajada, es decir, la comunicación de la OLT a la ONT es a través, le va a dar tiempos para que la ONT envíe los datos y para eso, que se llama un reporte dinámico de ancho de banda, y eso es lo que a nosotros nos va a permitir no tener colisión, ¿sí? La OLT que tenemos en Sizel, acá tengo una pregunta, a ver. Sí, hay ONTs, ya te digo, con salidas PoE y hay otras que no. Eh, en la OLT de Sizel tenemos una para lo que es el portfolio de OLTs en Sizel es grande, pero para lo que es POL, que es esta que yo les estoy mostrando, tiene tiene 8 puertos, ¿sí? De PON, y tiene un switch de 8 puertos Ethernet de 1 GB con posibilidades de SFP y otros 8 puertos, no son combos, de RJ45. Y tiene 4 SFP Plus, en el cual podemos juntar 40 GB para lo que es uplink, o para lo que podría ser un anillo, o conexiones a la WAM. Aparte de usar 110 o 220, tiene la posibilidad de un soporte de 48 volt, si estamos en un ámbito de telecomunicaciones, y aparte tenemos la posibilidad de ponerle una batería de 12 volt en caso de corte de electricidad. Estos equipos, ¿sí?, tienen la altura de una unidad de red, ¿sí? Y podemos manejar, según la parte de spliteo, ¿sí?, de 64 o de 32, más o menos cliente. A ver, tenemos una. No, NT pasivas no existen, porque vos necesitas una inteligencia de la ONT. De hecho, no hay ninguna estructura cliente-servidor o maestro-esclavo, digamos así, que sea totalmente pasiva. Pero bueno, para esta tecnología, no. Para no confundir. Este es por ejemplo, cuando tenemos que configurar, ¿sí? Tenemos que configurar una OLT, van a ver que es muy parecida a un switch. ¿Sí? De hecho, la OLT es como si fuera un switch, o un switch sería como una OLT, pero la OLT tiene mayores funciones. Por ejemplo, acá es donde tenemos la posibilidad de ver todas nuestras salidas, tanto la parte de Ethernet como la parte de port. Después van a ver que tiene VLAN, tiene spanning tree, tiene control de ancho de banda, broadcast, mirror, en fin, link aggregation, puerto de autenticación, ¿sí? Es exactamente como un switch. Nuestras OLT tienen una interfaz gráfica muy parecida a lo que es la switch, más allá, que tiene la posibilidad de hacerlo a través de panel, ¿no? Sí, las ONT son activas y por lo tanto necesitan alimentación, exactamente. Acuérdense que pueden ser Wi-Fi también las ONT. Sin entrar en configuración, porque eso sería otra cosa, cada ONT se va a comunicar con la OLT a través de una VLAN, y nosotros podemos configurar la cantidad de VLAN que querramos y cómo, de forma que nosotros querramos, ¿sí? Como verán, es todo gráfico. Tenemos la parte de clasificación, porque en un switch la mayoría de las cosas es, primero las VLAN, después darle los privilegios a las VLAN o al ancho de banda que nosotros queremos. Por lo tanto, en una OLT no solamente podemos hacer eso, sino podemos
direccionar y controlar y configurar la calidad de servicio y el ancho de banda por usuario, ¿sí? Yo si puedo, si quiero, le puedo dar a un gerente particular un ancho de banda mayor que al recepcionista, o viceversa. Todo a través de la OLT, ¿sí? Todo a través de la OLT. Eh, por supuesto, accesos de VLAN lo mismo, ¿no? Eh, sí, según la interfaz podemos elegir PoE, podemos elegir Wi-Fi, podemos elegir FXS, ¿sí? Distintas. Entonces, bueno, por ejemplo, acá tenemos la pantalla de cómo se clasifica. Se puede clasificar por VLAN, por prioridad, por Layer 2, por Layer 3 y 4. Después le podemos dar la parte de políticas, ¿sí? Todo en lo que es OLT, para que vean que se puede hacer lo mismo que en un switch. Inclusive, y acá, cosa que esto sí no se puede hacer, se pueden hacer perfiles. Yo puedo hacer un perfil para por ejemplo, para gerentes, o no, por ahí un perfil para desarrolladores que necesitan un mayor ancho de banda, mayor capacidad que un administrativo. Y yo cuando conecto un administrativo le doy este perfil, ya todo preconfigurado, con las VLAN, con todo, con el ancho de banda que quiera y eso. Y al desarrollador le puedo dar ese perfil que ya también, ya está todo preconfigurado. Entonces yo lo único que tengo que hacer es direccionar y ese perfil con la ONT que tenga ese desarrollador y punto, ¿sí? Cosa que esto no se puede hacer eh, con el switch. O lo puedo dejar, como estuvimos hablando hasta ahora, todos por igual y se acabó, ¿no? Es decir, lo que te da la OLT es un mayor manejo de configuración, de control y aparte de mantenimiento, porque yo a través de la OLT puedo ver eh, cada ONT cuánta pérdida tengo y cómo está de temperatura y cómo está recibiendo las señales la OLT. Por lo tanto, yo no necesito ni un certificador ni nada. Si hay algún inconveniente, voy acá y veo qué está pasando. Y si yo hago clic acá, esto es una foto, no puedo hacerlo, pero si hiciera clic acá, se me abre un menú en el cual me dice una alarma y me dice que si se cortó que se cortó la fibra óptica o se cortó por una falta de tensión o si se cortó por alguna cuestión de comunicación. Entonces yo puedo estar remotamente, ¿sí? Accediendo a la OLT y verificando cualquier puesto de trabajo que se haya quedado sin funcionar y ya saber y determinar cuál puede ser el problema. Puede ser lógico, puede ser físico por la fibra, puede ser físico por tensión, ¿sí? Eso lo puedo hacer a través de la OLT. Y esa OLT va a ser una OLT que pueda manejar, por ejemplo, si lo dividimos en 64, 500 escritorios. Si lo dividimos en 32, 256, ¿sí? Más o menos. eh, en un ambiente de oficina, podemos llegar a tener hasta una sola LT para 250 puestos de trabajo o puntos de conexión, ¿sí? Y si no, le sumamos una OLT más de 8 puertos, sumamos otros 250 posibilidades de puntos de trabajo y lo mismo, podemos manejarlo. Podemos manejarlo a través de un software general o entrar a cada OLT y manejar manejándolo como lo hemos visto, ¿sí? El portfolio de familias de GPON de OLT es muy amplio, ¿sí? Pero como se llama, el que nosotros estamos trabajando para lo que es POL, el 80%, 90% es esta OLT que tiene 8 puertos, y si no, esta que tiene de 16, ¿sí? O esta que tiene de 16. Acá estas ya son OLTs modulares con placas, redundancia y otras cuestiones que se usan más para proveedores de Internet que para oficinas, pero se podría usar perfectamente según la cantidad de puestos que tenga.
En lo que son interfaces, lo mismo. Tenemos interfaces tipo SFP, de un puerto, de 4 puertos RJ45, 2 de FXS, Wi-Fi, ¿sí? Ahora estamos desarrollando, todavía no la tenemos lista, pero estamos desarrollando una con PoE. Esta que es la que estamos sacando más, que es con la parte de Wi-Fi, más allá que no se vean las antenas, tiene Wi-Fi AC, es decir, que tiene dos radios, una de 2.4 y otra de 5 GB. Tenemos un software para manejar hasta 2000 OLTs, si quisieran, ¿sí? Por lo tanto, pueden ir sumando OLTs y esas OLTs las podemos ir manejando a través de ese software, o pueden apuntar a la OLT como un switch, digamos, y entrar y configurarlo desde, desde el propio OLT. ¿Sí? Por lo tanto, en un ambiente de oficina podemos tener una OLT, ¿sí? Donde podemos tener esta OLT conectado a un gateway, podemos tener CDN a ese gateway, podemos tener colgado a esa OLT todos los servidores o una central IP o una central o storage, o lo podríamos tener en la cloud, etcétera, y toda nuestra parte WAN, digamos, conectada. Acuérdense que tenemos 4 puertos de 10, por lo tanto podemos hacer link aggregation de 40 GB más de 1 GB Ethernet, que podría ser hacia los servidores o hacia también inclusive hacia una salida en particular. Y la parte LAN, que ya le estuvimos charlando. Este sería, por ejemplo, el ambiente más común, ¿sí? Ya sea teniendo cámara, wifi o puesto de trabajo normal, ya sea con teléfonos IP o con teléfonos analógicos. Entonces, por lo tanto, con lo que es POL nos ahorra tanto el CAPEX como el OPEX. El CAPEX es de inversión, el OPEX de operación de mantenimiento, ¿sí? No tenemos mucho tiempo más, no quiero excederme mucho más de la hora, como habíamos hablado, pero podemos después hacer cálculos un poco más finos y llegar a la conclusión que nos podemos llegar a ahorrar un 50% en CAPEX, es decir, en instalación, ¿sí? Infraestructura. ¿Por qué? Porque, porque reducimos el espacio de cobre, porque no tenemos cobre y no tenemos switches. El manejo se hace centralizado, eso ya sería más para el tema de OPEX, ¿sí? Que es hasta un 70% menos. Acá hay una comparación que les dejo un poco más puntual. Algunos casos de éxito, yo puse 2 para no extenderme mucho más, porque yo sé que con las preguntas la presentación se hace 1 hora para no tener muchos casos de éxito. Tenemos uno en un shopping, ¿sí? Que todos los locales tienen una fibra óptica a través de la tecnología PON, y cada uno de ellos tiene una ONT, me corrijo, donde tienen, bueno, los postnet inalámbricos, alámbricos, pueden dar internet adentro de su local o no, pueden, ¿cómo se llama?, tener su computadora conectada o no, en fin, pueden hacer lo que quieren teniendo una ONT por cada local. También tienen la parte pública, donde lo maneja un Access Point a través también de fibra óptica. Como verán, este shopping es de cielo abierto, tiene distintos edificios, es muy grande, y con UTP hubiera sido muy caro. Acá me preguntan de costos de suministros.
Yo tengo una estadística de costos. El tema es que los costos varían por país por el tema de importaciones, por eso no lo puse. Pero ustedes pueden hacer rápidamente una evaluación, fibra óptica con UTP. Si ustedes hacen un promedio de 60 metros de UTP, van a saber la cantidad de cajas que necesitan de UTP y cuánto sale un cable de G657 que se llama ROP. Eh, Aunque sea en dólares, porque es muy distinto el impuesto que tiene la Argentina con el que tiene en Brasil, como el que tiene en Colombia o en Chile. ¿Sí? La fibra óptica, por ejemplo. Nosotros, está Jesús Posadas en la oficina de Colombia. Acá, mi mail está en la presentación, mi nombre es Martín Moretón, lo que lo dije al principio. Tienen la posibilidad de mandarme un mail y yo los puedo derivar a los distribuidores. En Colombia sí, hay, no sé si en Cali propiamente dicho, sí, pero sí hay eh, implementaciones hechas en Colombia. Después me mandas un mail y yo te derivo a Jesús Posadas, que es nuestro encargado en la zona andina, y ahí te puede dar más información sobre Colombia propiamente dicha. Yo me ocupo más de Cono Sur, más Perú. Después tenemos una universidad, la Facultad de Odontología. La Facultad de Odontología es una facultad mixta, vamos a decir así, porque es una facultad y hospital. Por lo tanto, la mitad del edificio es el hospital y la otra mitad es la facultad, donde los residentes hacen las prácticas en el hospital de odontología. De hecho, esta es una foto de todos los puestos de trabajo de los odontólogos. Y acá tienen una OLT y se van a ir reemplazando, porque a veces no se puede reemplazar todo. Este es un edificio del año 50, por ejemplo, donde ya tiene, ahí está David, ahí les deja, bueno, le llamé Jesús, pero bueno, ahí está David, eh, con su mail, ¿sí? Cualquier cosa de Colombia ahí tienen su mail, que les va a poder dar mayor información. Entonces ellos progresivamente están mudando su cable UTP de la fibra óptica, ¿sí? De a poco, son 18 pisos, es media manzana de grande el edificio, es enorme. Por lo tanto, como se llama, lo van haciendo paulatinamente. Hay obras donde mejor es entrar con fibra de una, y hay otras características como este edificio, que no se puede hacer todo el cableado de una, sino se va haciendo en paralelo y se va a ir sacando el UTP. Bueno, unas otras fotos más, por ejemplo. Imagínense que acá tienen ya habilitados cerca de 200 puestos de trabajo y solamente tienen esto. Creo que acá tienen, se está ocupando 3 puertos. En este momento, cuando yo saqué la foto, estaban tomando uno nada más, porque estaban ellos dividieron en 64, estaban cerca de los 40 o 50, tenían una sola interfaz, pero como se llama, acá como se llama, hoy ya creo que tienen 3 o 4, PON, y con una sola OLT, como ven acá. A ver, tengo algunas consultas. ¿Dónde está ese shopping? Ese shopping está en la provincia de Mendoza, en la ciudad de Mendoza, y se llama Palmares, en la República Argentina. En Colombia, específicamente, Jesús te va a poder comentar un poco más, Paulo, qué implementaciones hay en Colombia. Sí, hay, porque me acuerdo que hemos trabajado en conjunto con David.
pero como se llama, no me acuerdo si en Cali. Eh, Jesús, si me podés dar alguna referencia, ahí está. Acá me dice Colegio Claret de Cali, es un ejemplo. No obstante, después Paulo, comunícate con David o David con Paulo para poder dar más referencias, ¿sí? Ahí está. Y bueno, acá ya se terminaría la presentación. Esto está grabado, así que después les paso el link donde van a poder escuchar la presentación de nuevo. Tenemos ahí el nombre y el mail de Jesús. El mío está en la presentación. No obstante, se los dejo en el chat acá. Yo me encargo más de la parte de Cono Sur. Desde ya muchísimas gracias a todos. Hoy tuvimos una asistencia extraordinaria. Gracias también por las preguntas. Si ahí hubo alguna pregunta que no respondí, no la vi, así que les pido disculpas si me mandan un mail, yo se los contesto. Inclusive si es necesario hablamos por teléfono. Desde ya muchísimas gracias por el tiempo, no me quiero, ya me excedí como unos 15 minutos, pero bueno, muchas gracias a todos. Cualquier pregunta pueden ver. Hasta luego, que tengan buen fin de semana a todos. Hasta luego.